Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer avec la grammaire de l'unité numéro 1, d'accord? Et aujourd'hui, ce qu'on va travailler, ça c'est les superlatifs absolus. Lo que decimos el superlativo absoluto, ¿vale? Bueno, lo primero, por favor, estos cuadraditos de gramática lo anotan en su cahier personnel, ¿de acuerdo? Aunque vean este tutorial y yo lo explique, pues lo anotan. Dice, les superlatifs absolus se forment en plaçant très devant un adjectif o un adverbe. Pues lo primero, ¿cómo se forman? Utilizando la partícula très, que significa muy en francés, muy importante, el acento en este caso grave, delante de un adjetivo o delante de un adverbio. Por ejemplo, yo digo en francés, cet exercice est très difficile, ¿d'accord? Este ejercicio es muy difícil, ¿d'accord? Además de très, podemos encontrar también, on peut utiliser aussi super, dans la langue parlée, en la lengua normal, la lengua cotidiana, fort, ¿d'accord? Et bien, que se emplea poco, ¿vale? Y también para la lengua formal utilizamos extrêmement, ¿de acuerdo? Entonces podemos encontrar très, muy, super, ¿d'accord? Este es un préstamo, ¿no? Del inglés, super, ¿d'accord? Par exemple, je dis, cet exercice est super difficile, ¿d'accord? También on peut dire est fort difficile, que significa es muy difícil, o c'est bien difficile. Es curioso cómo este adverbio, el adverbio bien, sí es verdad que la lengua latina todavía perdura. No sé si han escuchado a los mexicanos hablar cuando dice, pues este muchacho está bien fuerte, ¿d'accord? Pero en español, en castellano se ha perdido, ¿vale? De todas formas me quedo sobre todo con très, con super et extrêmement, ¿d'accord? Extrêmement, que es para la lengua formal. C'est super facile. Bueno, hasta aquí el superlativo absoluto. Vamos a seguir. A continuación, nous avons les superlatifs relatifs, d'accord? Hemos visto el absoluto que se formaba con très. Vamos a ver cómo se forma el superlativo relativo. Dice, les superlatifs relatifs se forment avec le comparatif de supériorité ou d'infériorité, ¿de la partícula plus et moins, más y menos, d'accord? Et précédé d'un article défini, le, la, les, d'accord? Je dis le plus, la plus, les plus, o le moins, la moins, les moins, d'accord? Siempre. Ahora vamos a ver cómo se crea. Esta es la formación. Dice a continuación, les second termes de la comparaison est sous-entendu ou précédé de la preposición de. El segundo término se puede sobreentender o si aparece, pues siempre va a ir precedido de la preposición de. Vamos a ver los ejemplos. Dice, c'est la fille qui court le plus vite, pardon, c'est la fille qui court le plus vite. Es la chica que corre más rápido. Aquí, como digo, pues precede, ¿de acuerdo? Precede en este caso el superlativo relativo, vite, un adverbio. Es la chica que corre más rápido de la escuela. C'est le modèle le plus récent. Miren, siempre le modelo masculino le plus récent es el modelo más reciente. En el caso de que aparezca el término, ¿vale? Aquí, como decíamos, vamos a utilizar la preposición de. Vamos a ver la frase. C'est Clément qui a le plus d'exercices à faire. Clemente es el que tiene que hacer más ejercicios, ¿d'accord? Qui a le plus d'exercices à faire, ¿d'accord? El que más ejercicios tiene que hacer. Bueno, muy importante, attention, certains adjectifs et adverbes ont un superlatif irrégulier. Algunos adjetivos y adverbios tienen un superlativo irregular. Por ejemplo, igual que en español, yo digo en español el adjetivo bon, bueno, pero el superlativo sería meilleur, 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 meilleur. ¿De acuerdo? Mejor, mejores, mejor para ella, mejores para ella. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo digo, c'est le meilleur restaurant de la ville, es el mejor restaurante de la ciudad. Aquí, como digo, el superlativo, podría decir le plus bon, vale, pero para eso ya tengo un superlativo irregular que sería le meilleur. ¿Por qué le meilleur? Porque la palabra es restaurant, masculino singular. Vamos a seguir con más casos irregulares. Mauvais, que significa malo. Pues bueno, ¿cuál es el superlativo relativo de mauvais? Pues tenemos pire, peor, y pire, ¿vale? Tanto para el masculino como para el femenino.
Podemos decir también les moins bons, el menos bueno, les moins bons, los menos buenos, la moins bonne, la menos buena, les moins bonnes, las menos buenas. ¿D'accord? Vamos a ver el ejemplo. Yo digo en francés, c'est le pire film qu'on a fait. Es la peor película que han hecho. ¿D'accord? Le pire film. Siempre precedido del artículo. ¿De acuerdo? Vámonos ahora con el adverbio. Aquí teníamos bon, que era el adjetivo de bon, meilleur. No tenemos que confundirlo nunca con el adverbio. ¿Cuál es el adverbio? De bien, mieux. Además, el adverbio solamente tiene una fórmula, ¿vale? No como el adjetivo. Por ejemplo, yo digo en francés, c'est le festival le mieux organisé de tous. Es el mejor festival organizado de todos, ¿de acuerdo? Aquí solamente una fórmula. Puedo decir, como digo, c'est le mieux festival, como c'est la meilleure, c'est l'activité la mieux organisée, ¿vale? La mieux organisée es la actividad mejor organizada, ¿vale? Bueno, como digo, estos cuadros de gramática los anotan y trabajan las actividades. Pero vamos a seguir con la gramática y vamos a terminar hoy también con los adverbios de cantidad. Les adverbes de quantité, ¿d'accord? Bueno, como dice, les adverbes de quantité peuvent accompagner un verbe. Pues acompañan un verbo y tenemos varios. Yo digo en francés, il mange trop, él come demasiado o il dort peu. Él duerme poco. También pueden acompañar un nom. Par exemple, en este caso, cuando acompañan un nombre, ils sont suivis de la preposición de o de apóstrofe. Un variable, por ejemplo, eso siempre acuérdense. J'ai beaucoup de travail. Ahí utilizamos, como digo, el adverbio de cantidad mucho más la preposición de travail. O también puedo decir, elle fait beaucoup d'achats. Si la palabra empieza por vocal, de apóstrofe, ¿d'accord? Él hace muchas compras, ¿d'accord? Me da igual que la palabra sea masculina, femenina, plural, singular, siempre con un adverbio de cantidad, la regla me dice que tengo que utilizar la preposición de. Decimos también beaucoup, pero si precede un comparatif, podemos utilizarla en la comparativa. Por ejemplo, yo digo, cet exercice-ci est beaucoup plus difficile. Este ejercicio de aquí es mucho más difícil, ¿vale? Aquí, pues también con la comparativa. Dice, atención, cuidado. Autant composer les adverbes de quantité, les recuerdo, assez, que significa bastante, beaucoup, que significa mucho, mucha, muchos, muchas, peu, que significa poco, poca, pocos, pocas, et trop, que significa demasiado, se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Pues nada, cuando tengamos un tiempo compuesto, un passé composé, un pluscuamperfecto, un condicional compuesto, siempre hay que colocar estos adverbios entre el auxiliar y el participio. Por ejemplo, yo digo, il a peu dormi, él ha dormido poco. O puedo decir, ils n'ont pas beaucoup travaillé, ellos no han trabajado mucho. Bon, mesdames et messieurs, trabajamos también estas actividades, ¿de acuerdo? Anotamos toda la gramática y si tienen alguna duda, pues ya me preguntan en clase. Merci beaucoup, espero que les haya sido de ayuda. Au revoir, à la prochaine.